Esta verdad es peligrosa para quienes viven en el ego, pero te la diré de todos modos. El ego no existe, y sin embargo, gobierna tu vida. Lo repito para que lo sientas en lo más profundo. El ego no existe, pero todo lo que haces, todo lo que crees ser, gira en torno a él. Es como si adoraras una sombra, un reflejo vacío en un espejo roto. Y no te culpo, porque desde niño te enseñaron a construirte, a ser alguien, a diferenciarte, a ser importante. Pero esa importancia es una prisión. El ego no es más que un espejismo sostenido por el miedo. Cuando digo que el ego no existe, la mente tiembla, se siente amenazada, porque ella misma es el ego. Por eso esta verdad es peligrosa, porque si de verdad la ves, si la comprendes con todo tu ser, el ego muere, y contigo muere todo lo que creías ser. El ego no puede escuchar esto sin temblar. Te susurra, sin mí no serás nadie. Pero, ¿acaso eres alguien ahora? Mírate, has vivido cargando máscaras sobre máscaras, repitiendo palabras que no nacieron de ti, buscando aprobación, huyendo del rechazo. Has estado actuando un papel escrito por otros y lo llamas mi vida. Cuando yo digo que el ego no existe, no estoy diciendo que debas destruirlo. No puedes destruir lo que no es real. Solo puedes verlo, y al verlo, desaparece. Es como encender una luz en una habitación oscura. La oscuridad no se va poco a poco, simplemente deja de existir. Así es con el ego, una ilusión sostenida por tu inconsciencia. Pero tú amas tus ilusiones, ¿verdad? El hombre ama sus cadenas, porque las ha decorado. Les ha puesto diamantes falsos y las llama identidad. Si te digo que no eres tu nombre, que no eres tu historia, que no eres tu cuerpo, que no eres tu mente, te asustas, te quedas sin suelo, porque todo lo que conoces de ti mismo está construido sobre lo que no eres. Y sin embargo, hay algo dentro de ti que sabe que lo que digo es verdad. Hay una parte silenciosa, más allá del pensamiento, que escucha y no se ofende. Esa parte sabe que tú no eres el ego. Sabe que lo que eres no puede ser amenazado, porque no puede morir. Esa es tu esencia. Lo que eres verdaderamente no tiene nombre, ni forma, ni biografía. Pero observa cómo el ego se defiende, se vuelve filosófico, busca argumentos. Dice, si no tengo ego, ¿cómo funciono en el mundo? ¿Cómo hago planes? ¿Cómo logro? ¿Cómo sobrevivo? No entiende que la vida no necesita del ego para fluir. El río no tiene ego, y sin embargo llega al océano. Las flores no tienen ego, y sin embargo florecen en perfección. La existencia entera se mueve en armonía sin esfuerzo. Solo el hombre se siente perdido porque ha reemplazado el ser por el pensar. El ego es el sustituto del ser. Cuando olvidas quién eres, creas un sustituto. Una imagen, una historia, una personalidad. Pero lo falso nunca puede llenar el vacío de lo real. Por eso sufres, por eso te comparas, por eso necesitas demostrar, poseer, ganar. El ego vive de comparaciones. No puede existir por sí mismo. Solo existe en relación con otro ego. Y por eso es tan frágil, tan necesitado, tan violento. Yo no te hablo de destruir tu ego, porque eso sería otro juego del ego. Te hablo de despertar, de ver, de mirar con tanta claridad que la mentira se disuelva por sí misma. Pero no esperes que esta verdad sea cómoda. Esta verdad corta, desgarra, no te dejará intacto, porque el ego quiere control, quiere seguridad, y la verdad no ofrece ninguna de las dos. La verdad es fuego, y todo lo falso arde en él. Escucha bien, cuando te digo que el ego no existe, te estoy invitando a morir. No físicamente, sino psicológicamente. Morir a todo lo que crees ser. Y solo cuando mueras a lo falso, lo real podrá nacer. Pero nadie quiere morir. Todos quieren despertar sin morir, iluminarse sin perder nada, amar sin exponerse, vivir sin riesgo. Por eso esta verdad es peligrosa, porque exige que dejes de ser quien creías ser. Cuando hablo de esto, veo en los ojos de la gente un miedo profundo. Es el miedo a desaparecer. Pero dime, ¿quién tiene miedo? Solo el ego. El ser no teme, porque el ser no puede morir. Entonces, ¿por qué temes? Porque aún no has conocido quién eres. El ego es una invención social. Te lo dieron tus padres, tus maestros,
tus religiones. Es un programa. Desde pequeño te dicen, sé alguien, sé el mejor, compite, no fracases. Y tú crees que si dejas de luchar, dejarás de existir. Pero en realidad, solo en el silencio, cuando dejas de luchar, comienzas a existir verdaderamente. Has estado tan ocupado siendo alguien que nunca te diste tiempo para ser. Has estado tan ocupado alcanzando que olvidaste mirar. Todo tu esfuerzo se basa en una mentira, que tienes que llegar a algún lugar. Pero, ¿a dónde puede llegar el ser? Ya está aquí. Esta es la verdad peligrosa. No hay nadie dentro de ti. Solo una conciencia vacía, infinita, silenciosa. Todo lo demás, nombre, forma, historia, éxito, es un juego. Puedes jugar, pero no lo tomes en serio. No eres el personaje. Eres el espacio donde el personaje aparece y desaparece. Y ahora, si lo escuchas sin miedo, sentirás algo extraño, un alivio, porque si el ego no existe, todo el peso que cargabas se desvanece. No tienes que defender nada, no tienes que probar nada, no tienes que llegar a ninguna parte, puedes simplemente ser. Pero ahí mismo el ego vuelve a atacar. ¿Y si no hago nada? ¿Y si me vuelvo nadie? Sí, exactamente, sé nadie, porque solo cuando eres nadie, puedes ser todo. Ser nadie. Esta es la revolución más profunda que puede ocurrir en la conciencia humana, pero el ego no te dejará hacerlo fácilmente, porque el ego sobrevive del ruido, del movimiento constante, de la necesidad de afirmarse. Si permaneces en silencio, muere. Por eso la sociedad entera conspira para mantenerte ocupado, para que no te detengas ni un instante a mirar dentro. Mira a tu alrededor. La gente corre, trabaja, habla sin cesar, consume, discute, sueña con más. Pero si les preguntas por qué, no lo saben. Solo repiten lo que todos hacen, como si existiera una gran corriente invisible que los arrastra. Esa corriente es el ego colectivo. Y tú, inconscientemente, has sido arrastrado por ella. La humanidad entera vive hipnotizada. Crees que piensas por ti mismo, pero tus pensamientos no son tuyos. Son préstamos, palabras heredadas, ideas importadas, conceptos que te dieron antes de que pudieras decir yo. Por eso, cuando digo que el ego no existe, en realidad te estoy diciendo, tú no existes como crees que existes. El verdadero tú es el silencio detrás de las palabras, el espacio detrás de la forma, la conciencia que observa todo. Pero el ego tiene miedo de ese silencio, porque en el silencio desaparece. El ego necesita ruido, de ideas, de emociones, de dramas, para sentirse vivo. Así que crea problemas, conflictos, comparaciones, solo para no tener que enfrentarse al vacío que hay en su centro. El vacío, esa palabra asusta, pero el vacío no es nada negativo. El vacío es tu pureza, tu origen. El ego lo llama muerte, porque desde su perspectiva el vacío es el fin, pero desde la perspectiva del ser, el vacío es libertad. Es como el cielo, sin forma, pero capaz de contener todas las formas, sin límites, pero dentro de él, todo puede surgir. Mira la paradoja. Cuanto más tratas de afirmarte, más te alejas de ti. Cuanto más intentas ser alguien, más te desconectas del ser. Y cuanto más vacío te permites estar, más lleno te sientes de vida. Esa es la alquimia espiritual. Morir al ego para renacer en la totalidad. Yo no te estoy pidiendo que renuncies al mundo. No te estoy diciendo que te vayas a una cueva o que abandones tus responsabilidades. Te estoy diciendo que vivas en el mundo sin estar atrapado por él. Que uses tu mente, pero que no seas usado por ella. Que tengas un nombre, pero que sepas que no eres ese nombre. Que juegues el juego, pero con conciencia de que es un juego. Cuando sabes que es un juego, puedes reírte. Y cuando puedes reírte, estás libre. El ego no sabe reír. El ego es serio, rígido, pesado. Por eso la gente espiritual falsa se vuelve solemne. Caminan con caras largas, hablan con voz lenta, repiten palabras divinas, pero detrás de esa seriedad hay miedo, hay represión. La verdadera espiritualidad es liviana, es como el viento, no pertenece a nadie. Yo me río del ego porque no hay nada más ridículo que una sombra que se cree el sol, y tú te has identificado con esa sombra. Dices,
Yo soy esto, yo soy aquello, pero cuando duermes desaparece, cuando mueres desaparece. Entonces, ¿qué tan real puede ser? Lo que es real no desaparece. Lo que eres, lo que realmente eres, ha estado ahí antes de tu nacimiento y estará ahí después de tu muerte. Pero para conocer eso, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Tienes que tener el coraje de mirar dentro y ver la falsedad en la que has vivido. No hay mayor valentía que enfrentarse a uno mismo sin máscaras. Y no hay mayor cobardía que seguir actuando por miedo a descubrir la verdad. Recuerda, el ego no es una cosa, es un proceso. Es el movimiento constante de querer ser más importante, más inteligente, más iluminado, más amado. Siempre más. El ego nunca puede descansar, porque vive de la comparación. Y en esa comparación siempre hay alguien mejor, alguien más arriba, alguien más exitoso. Así el ego mantiene viva la herida de la insuficiencia. Y cuando tratas de curar esa herida con más logros, más reconocimiento, más posesiones, solo la haces más profunda, porque el ego no puede ser satisfecho. Es un pozo sin fondo. Cuanto más le das, más pide. Cuanto más lo alimentas, más hambre tiene. Por eso digo, la única manera de liberarte del ego es dejar de alimentarlo. ¿Cómo dejar de alimentarlo? Observándolo. Nada más. La observación es el antídoto. La conciencia es el fuego que disuelve la ilusión. Cuando observas tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, sin juzgarlos, sin resistirlos, sin decir esto está bien o esto está mal, simplemente miras, algo cambia. Te das cuenta de que tú no eres eso que observas, eres el que observa. Entonces el ego empieza a perder poder, porque su existencia depende de tu identificación. Sin tu identificación, se queda sin energía, se marchita. Es como una sombra cuando apartas la luz que la proyecta, y al principio tendrás miedo, porque el ego se ha convertido en tu hogar. Pero poco a poco descubrirás que lo que eres no necesita defensa, no necesita estructura, no necesita nombre. Eres pura presencia, y esa presencia no tiene límites. El ego vive en el tiempo, pasado y futuro. La presencia solo existe en el ahora. Por eso el ego no puede estar en el presente. En el presente no hay yo, solo hay ser. Cuando estás completamente aquí, el ego desaparece. Y ese instante, aunque dure un segundo, vale más que toda una vida de ilusiones. Si puedes comprender esto, algo dentro de ti se relaja. No hay nada que alcanzar. No hay ningún lugar a donde llegar. Ya estás completo. Lo que buscabas, lo que has perseguido durante vidas, está aquí. Solo el ego lo complica. Solo el ego crea distancia entre tú y lo que eres. Y cuando esa distancia se disuelve, cuando ves que tú y la existencia son uno, una profunda paz te rodea. No una paz que dependa de algo, sino una paz que es. Y en esa paz, el ego muere por completo. El ego es la mentira más exitosa que la humanidad ha creado. Sin embargo, todo lo que nace de la mentira tiene un precio. Y el precio que has pagado por sostener esta ilusión es tu vida auténtica. Has vivido como una sombra, corriendo detrás de reflejos, olvidando que tú mismo eres la fuente. Te han convencido de que eres incompleto. Esa es la base de todo el sistema humano. Hacerte sentir que falta algo. Faltas tú mismo y por eso persigues lo que no puede darte lo que ya eres. El ego es el intermediario entre tu vacío y la sociedad. Te dice, si haces esto, si logras aquello, serás completo. Pero no importa cuánto logres, la sensación de falta regresa. ¿Por qué? Porque lo que buscas no está fuera. Lo que buscas eres tú. Mira las religiones, las políticas, los mercados, todos dependen del ego. Todos te dicen, tú no eres suficiente tal como eres. Las religiones lo llaman pecado. El capitalismo lo llama éxito. La psicología lo llama autoestima. Pero todos hablan del mismo veneno con diferentes nombres, el sentimiento de no ser suficiente. Cuando te digo que el ego no existe, estoy arrancando la raíz de toda manipulación. Porque si descubres que ya estás completo, que nada falta, nadie puede controlarte. No puedes ser esclavizado, no puedes ser comprado ni vendido, y eso asusta al poder.
Por eso esta verdad es peligrosa, no solo para el individuo, sino para todo el sistema que se alimenta de la inconsciencia. El ego colectivo necesita que sigas dormido, necesita que creas que eres alguien, que defiendas una bandera, una nación, una religión, una ideología. Porque mientras creas ser parte de algo, no mirarás dentro. Y ese es el truco, mantenerte ocupado con lo externo para que no descubras lo interno. Cuando eras niño, no tenías ego, solo eras. Jugabas, reías, llorabas, sin pensar soy feliz o soy triste. La vida fluía espontáneamente. Pero luego vinieron las voces. Eso está mal, no hagas eso, sé bueno, sé correcto. Y poco a poco aprendiste a fragmentarte. Dejaste de ser tú mismo para convertirte en lo que los demás querían que fueras. Y esa fractura interna es el nacimiento del ego. Ahora entiendes por qué la gente sufre tanto, porque vive dividida. Una parte desea libertad, pero la otra teme perder el control. Una parte quiere amar, pero la otra teme ser herida. Una parte busca la verdad, pero la otra no quiere ver lo que implica. Esa contradicción interna es el ego en acción, una lucha constante contra sí mismo. La sociedad glorifica esa lucha. La llama ambición, superación personal, competencia sana. Pero dime, ¿qué puede ser sano en una mente que se devora a sí misma? El ego es violencia interior, y toda violencia interior inevitablemente se manifiesta en el mundo. Guerras, explotación, dominación. Lo externo es solo un reflejo de lo interno. Cuando el hombre viva sin ego, la humanidad conocerá la paz. No habrá necesidad de religión, ni de política, ni de moral, porque un ser consciente no necesita ser controlado. Vive en armonía espontánea. Pero hasta entonces, seguiremos construyendo templos para esconder el miedo y ejércitos para proteger nuestras ilusiones. El ego no solo te separa de los demás, te separa de la existencia misma. Te hace sentir aislado, desconectado, solo. Y entonces buscas pertenecer, buscas amor, buscas aceptación. Pero todo eso que buscas está dentro de ti, esperando a ser descubierto. ¿Cómo puede alguien amarte verdaderamente si ni siquiera tú sabes quién eres? El amor real solo puede surgir cuando el ego muere, porque el ego no ama, posee, no entrega, exige, no comparte, intercambia. El amor del ego siempre tiene condiciones. Te amo si me haces sentir importante. Te amo si me obedeces. Te amo si me perteneces. Ese no es amor, es comercio emocional. Solo un ser libre del ego puede amar sin motivo. Y ese amor no necesita objeto. Es un estado del ser. No depende de que haya otro. Es como el perfume de una flor. No necesita un propósito para ser. Simplemente es. Por eso te digo, cuando te liberes del ego, no perderás nada. Solo perderás tus cadenas. Y a cambio, ganarás el cielo entero. Pero la mente teme, porque no conoce otra manera de existir. Ha vivido en la prisión tanto tiempo que el miedo a la libertad parece natural. Te preguntas, ¿qué haré sin mi ego? Y yo te respondo, vivirás. Por primera vez, realmente vivirás. El ego es una repetición, la vida es frescura. El ego es memoria, la vida es presencia. El ego es cálculo, la vida es danza. El ego quiere controlarlo todo, la vida no puede ser controlada. Por eso, el ego nunca puede estar en paz, porque la vida es impredecible. Y el ego teme lo impredecible, teme lo desconocido, pero lo desconocido es el campo donde la existencia florece. Mira un río, no sabe hacia dónde va, pero sigue fluyendo. No tiene mapa, no tiene meta, pero llega al océano. El ego querría un mapa, una garantía, y así se pierde en su propio miedo. La vida no te da garantías, porque no eres un invitado aquí. Tú eres la vida misma. No hay nada que temer cuando ves esto. Yo no te estoy diciendo que destruyas tu mente, solo digo, no seas su esclavo. Usa el ego como una herramienta, como usas un reloj o un automóvil, pero no lo confundas con tu identidad. El ego es útil en lo relativo, para moverte en el mundo, pero inútil en lo esencial, para conocer quién eres. Es un sirviente peligroso cuando se convierte en amo, y ahora
Escucha con el corazón. Si puedes soltar, aunque sea por un instante, la necesidad de ser alguien, algo milagroso ocurre. El silencio te envuelve, y en ese silencio, por primera vez, te sientes completo, sin esfuerzo, sin logro. Eso es iluminación, no es una meta, es el fin de toda búsqueda. Cuando comienzas a vislumbrar lo que eres sin el ego, algo extraordinario sucede. El mundo entero cambia sin que nada externo haya cambiado. Es como si hubieras estado viendo la vida a través de un vidrio sucio y de pronto ese vidrio desapareciera. Todo se vuelve luminoso, fresco, inocente. No es que el mundo haya cambiado, tú has cambiado. El ego distorsiona la realidad porque siempre la traduce en términos de yo y mío. No puede ver un árbol sin pensar mi jardín. No puede mirar una estrella sin pensar mi destino. Todo lo transforma en propiedad. Y donde hay posesión, hay miedo, porque lo que posees puede perderse. Así, el ego vive en una continua ansiedad. Tiene que proteger, acumular, defender. Pero, ¿cómo puedes disfrutar la vida cuando estás siempre en guardia? Mira a la naturaleza. Un pájaro canta y no reclama derechos de autor. El sol brilla y no pide reconocimiento. Las flores florecen sin preocuparse si alguien las verá. Solo el hombre necesita una audiencia, porque ha perdido contacto con el ser. Tu verdadero ser no necesita espectadores. Es completo en sí mismo. Su existencia es su propio testimonio. Por eso digo que la vida sin ego no es una renuncia, sino una celebración. Cuando el ego desaparece, la existencia se convierte en una danza. Ya no haces las cosas para ser alguien, las haces porque fluyen de ti. Ya no amas por necesidad, amas porque eres amor. Ya no buscas propósito, porque ves que la vida misma es el propósito. El ego convierte cada acto en una estrategia, incluso la espiritualidad. ¿Has visto a las personas buscando iluminación como si buscaran un trofeo? Quieren ser nadie, pero con orgullo. Quieren liberarse, pero sin dejar de ser especiales. Es el ego disfrazado de espiritualidad. Por eso te digo, ten cuidado incluso con la idea de trascender el ego. No la conviertas en una meta, porque el que quiere trascender sigue siendo el ego. La verdad no puede ser alcanzada, solo puede ser vista. No puedes lograrla, porque ya está aquí. El esfuerzo mismo la aleja. Es como tratar de detener el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Solo cuando relajas la mente, la verdad te inunda. El ego cree que debe hacer algo para ser, pero el ser no necesita hacer nada, solo necesita estar. El esfuerzo es el lenguaje del ego. El silencio es el lenguaje del ser. Por eso, a veces, lo más valiente que puedes hacer es detenerte. Simplemente estar presente. No buscar, no luchar, no comparar, solo mirar. Y cuando miras sin objetivo, algo se abre dentro de ti. Una claridad, una presencia, una energía que no depende de ti. Eso eres tú, el tú que no tiene nombre, el tú que existía antes de cualquier historia. Yo sé que estas palabras pueden parecer peligrosas, porque si las entiendes, ya no podrás volver atrás. El juego del ego perderá su encanto, y lo que la sociedad te ofrece, poder, prestigio, éxito, te parecerá vacío. Pero no temas, lo que perderás es solo lo falso, y lo que ganarás no puede perderse jamás. El ego es un contrato con la mentira. La verdad, en cambio, es libertad absoluta. Y la libertad da miedo a quienes nunca la han probado. Pero una vez que pruebas un solo instante de libertad real, incluso el cielo más alto te parecerá pequeño. ¿Sabes qué es lo que más teme el ego? El silencio. Porque en el silencio no puede existir. Por eso busca constantemente distracción. Televisión, trabajo, conversaciones, incluso pensamientos espirituales. Cualquier cosa para no quedarse solo consigo mismo. Pero si puedes quedarte en silencio, aunque sea por un minuto, comenzarás a sentir algo nuevo. Una presencia viva, vibrante, amorosa. Eso no eres tú, eso es. Y tú eres parte de eso. Cuando sientes esa unidad con el todo, el ego cae por su propio peso. No necesitas empujarlo. Es como una hoja seca
que se desprende del árbol cuando llega el otoño. No hay esfuerzo, no hay lucha, simplemente ocurre. El ego es una interferencia en la melodía de la existencia. Cuando desaparece, la sinfonía se vuelve perfecta. Y tú, que creías ser un espectador, descubres que siempre has sido la música misma. En ese estado no hay mi vida, solo hay vida. No hay mi amor, solo hay amor. No hay mi camino, solo hay camino. Y todo lo que antes te preocupaba, el futuro, la opinión de los demás, el éxito, se vuelve irrelevante, porque descubres algo más profundo, que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida. Los místicos han dicho que la verdad no puede ser enseñada. Yo te lo confirmo, solo puede ser recordada. Y no hay nada que recordar, porque ya lo sabes. Lo sabías cuando eras niño, cuando corrías sin miedo, cuando el mundo era un milagro. Luego lo olvidaste, porque te enseñaron a ser alguien. Toda mi enseñanza no es más que un recordatorio. Vuelve a casa. No a una casa de ladrillos, sino al espacio interior donde no hay yo ni tú, solo presencia. Y no creas que esto te hará débil. Al contrario, el ego es débil porque siempre depende de algo externo, del reconocimiento, de la aprobación, del éxito. El ser, en cambio, es indestructible. No depende de nada. Cuando vives desde el ser, nada puede herirte, porque nada puede tocar lo que no tiene forma. Y si logras ver esto, toda tu vida se transforma. No porque cambies lo que haces, sino porque cambia desde dónde lo haces. Trabajarás, amarás, crearás, pero desde la libertad, no desde la necesidad. Y entonces incluso las acciones más simples, caminar, respirar, mirar el cielo, se vuelven sagradas, porque lo sagrado no está en los templos, ni en los libros, ni en los ritos. Lo sagrado está en la conciencia que mira. Tú eres el templo, tú eres la ofrenda, tú eres lo divino buscando a sí mismo. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Tal vez algo dentro de ti se haya roto, o más bien algo falso se haya disuelto, porque cuando escuchas profundamente, cuando no solo oyes mis palabras, sino que las sientes con todo tu ser, ya no puedes volver a vivir dormido. Has probado un instante de conciencia, y eso basta para que toda una vida cambie. Esta verdad, que el ego no existe, no es una idea para creer, es un fuego para vivir. No te pido que la aceptes, te invito a experimentarla. No me creas. Mira por ti mismo. Cierra los ojos, respira y observa. ¿Dónde está ese yo del que tanto hablas? ¿Dónde está el que sufre, el que teme, el que desea? Busca. Lo encontrarás solo como un pensamiento, una palabra, un eco. Pero tú no eres el eco. Eres el silencio donde ese eco resuena. El ego es un pensamiento repetido tantas veces que lo confundiste con una realidad. Pero la realidad no necesita repetirse, simplemente es. Y cuando empiezas a vivir desde ese espacio de ser, la vida adquiere una nueva dimensión. Todo se vuelve transparente, la dualidad se disuelve, el bien y el mal, el éxito y el fracaso, la ganancia y la pérdida, dejan de tener el poder de perturbarte, porque has visto que detrás de ambos está lo mismo, la existencia jugando consigo misma. No es que te vuelvas indiferente, te vuelves libre, puedes llorar, puedes reír, puedes enojarte, pero nada te posee. Las emociones vienen y van, pero tú permaneces. El ego dice, yo estoy triste. El ser observa, hay tristeza. El ego dice, yo estoy feliz. El ser observa, hay alegría. Y así, lentamente, te conviertes en el cielo que contiene todas las nubes. Las nubes cambian, pero el cielo no. Y es entonces cuando entiendes lo que significa realmente la palabra meditación. La meditación no es una técnica, es una manera de estar. No es algo que haces, es algo que ocurre cuando dejas de hacer, cuando ya no intentas mejorar, alcanzar, dominar, comprender. Cuando simplemente eres, la meditación florece. La meditación no está en la mente, está en el silencio detrás de la mente. Y desde ese silencio, todo lo que haces se vuelve meditación. Caminar, respirar, mirar un árbol, tocar una mano. Pero el ego todavía intentará regresar. Es persistente, es viejo, astuto. Te dirá, sí, ahora soy un ser iluminado.
Y justo en ese instante, el juego comienza de nuevo. Recuerda, el ego puede disfrazarse incluso de sabiduría. Por eso, la única verdadera sabiduría es la humildad. El que sabe, no proclama. El que ve, guarda silencio. El que ha llegado no tiene a dónde ir. La verdadera iluminación no es una corona, es una desnudez. Te despoja de todo lo que no eres, hasta que solo queda la esencia. Y esa esencia no necesita nombre ni reconocimiento. Cuando la mente calla, el ser canta. Y su canción no tiene palabras, pero el universo entero la escucha. Mira dentro de ti ahora. No busques respuestas. Siente. ¿Hay algo sólido, algo que puedas llamar yo? Si buscas honestamente, verás que todo lo que puedes señalar cambia. El cuerpo cambia, los pensamientos cambian, las emociones cambian, las creencias cambian. Entonces, ¿qué queda? Solo conciencia, pura conciencia. Esa conciencia es tu verdadera naturaleza. No nació contigo, no morirá contigo. No pertenece al tiempo, pertenece a la eternidad. El ego vive de comparaciones, pero la conciencia no tiene opuestos. No hay nada fuera de ella. Por eso, cuando despiertas, te das cuenta de que nunca has estado separado de nada. Tú eres el árbol, el viento, el río, la montaña. Eres el mismo pulso que late en todas las cosas. Y cuando vives desde esa unidad, no puedes dañar, porque dañar al otro sería dañarte a ti mismo. El amor verdadero nace de esa comprensión. Yo no enseño moral, enseño conciencia, porque la moral impuesta crea culpa, y la culpa fortalece el ego. La conciencia, en cambio, disuelve toda culpa. Cuando eres consciente, espontáneamente haces lo correcto, no porque debas, sino porque ves. La acción correcta nace de la claridad, no del esfuerzo, y esa claridad solo aparece cuando el ego desaparece. Este es el mensaje que el ego teme, que la vida puede fluir perfectamente sin él, que no necesitas ser alguien para ser feliz, que la existencia no está en tu contra, eres parte de ella. Cuando entiendes eso, toda resistencia se derrite, te vuelves suave, receptivo, disponible. Y en esa disponibilidad, el misterio se revela. Yo sé que esta verdad puede parecer extrema, porque el ego está tan profundamente enraizado que incluso el pensamiento de su disolución parece una muerte. Pero esa muerte es el nacimiento real. Muere el ego, y nace la conciencia. Muere el yo, y nace la totalidad. Esa es la resurrección de la que hablaban los místicos, no una resurrección del cuerpo, sino del espíritu. Así que déjalo morir, no lo mates. Eso también sería ego. Solo observa cómo se disuelve. Observa con amor, con silencio, con presencia. Y en esa observación un día, sin aviso, simplemente ya no estará. No habrá ruido, no habrá celebración, solo un vasto silencio, lleno, vibrante, infinito. Y sabrás, esto soy yo, no el yo del ego, sino el yo sin forma, el yo que es todo. La mente querrá entender, pero el corazón ya lo sabe. Y si lo permites, ese saber se convertirá en tu perfume, en tu modo de estar en el mundo. Caminarás ligero, reirás más, amarás sin miedo. No porque hayas aprendido a hacerlo, sino porque te has vuelto transparente. El ser fluirá a través de ti como la brisa entre los árboles. Y cuando la gente te pregunte, ¿quién eres?, podrás sonreír y decir, nadie. Y en ser nadie, lo soy todo. Y esa será tu liberación. Si esta verdad ha tocado algo en ti, no la dejes en palabras. Medítala, vívela. Sé testigo de tu propio ego y obsérvalo desvanecerse. Y cuando lo haga, descubrirás la verdad más grande, que nunca hubo nada que buscar, porque lo que eres ya eras desde siempre. Si esta reflexión resuena contigo, deja que la semilla crezca. Habla desde tu experiencia, comparte tu silencio y recuerda, no hay enseñanza más poderosa que un ser humano libre. Y si este mensaje te ha tocado, coméntalo, compártelo, pero sobre todo, vívelo, porque las palabras pueden inspirar, pero solo el silencio puede transformar.